la carta del apóstol Pedro, en la primera carta a la iglesia. Este viernes tuvimos una vigilia, ¿verdad? De el culto en sí del viernes, hermano. El lema del viernes en el culto y en la parte de la vigilia, hermano, era poder, hermano, restaurar o restaurando el altar, o la restauración del altar. Y usted sabe que restaurar es, hermano, tener que volver algo a su, hermano, a su estado original. ¿Cuántos dicen amén? De acuerdo a su definición dentro, hermano, de lo que es en el diccionario. Pero qué tremendo que la restauración que el Señor planificó para nosotros los humanos fue una restauración más que ello, ¿verdad? Porque ya no nos va a dejar en esta tierra, sino va a levantar un día. Cuando damos gloria al Señor. Entonces la restauración que Él planeó para nosotros, hermano, no era volvernos a nuestro estado original como antes, sino más glorioso todavía. Porque Adán fue un hombre que Dios creó y sopló en él aliento de vida, pero a nosotros, a través de Jesucristo su Hijo, nos dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Primera de Pedro. Entonces el Señor habló a mi corazón, hermano, mientras en la semana, porque ese era el lema del viernes, hermano, ¿verdad? La restauración del altar, o restaurando el altar. Y durante la semana estuve orando y pidiendo al Señor que me dirigiera a poder compartir una palabra, hermano, ¿verdad? Y el viernes, pues Dios confirmaba la palabra que el viernes anterior nos había hablado a cada uno de nosotros respecto al fruto de labios, ¿verdad? Que sí, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y entonces, hermano, mientras oraba el Señor ponía en mi corazón fuertemente. Esta tarde iba a predicar nuestro hermano Isaías, ¿verdad? Pero el Señor puso en mi corazón, me dijo: háblale al siervo y dile que esta tarde tú vas a tener que hablar lo que yo te dije que hablaras. Y yo le decía: Señor, lo voy a hablar otro día, pero el otro, cuando ya se vaya él y termine. Y me dijo: no, tú vas a hacerlo porque este es el día que yo voy a hacer algo. Y cuando Dios dice, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y el pastor Isaías me decía: no se preocupe, siervo, usted sabe que somos siervos y entendemos cuando Dios dice hay que hacer lo que Él dice. Cuando damos gloria al Señor y una ofrenda de palmas a Él. Y le dije: sí, hermano Isaías, no se preocupe, y a la vez usted aprovecha para descansar un ratito ahí, le dije, cuando damos gloria al Señor. Pero bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, hermano, en los versos 4 al 6, hay una palabra que es muy conocida por nosotros de mucho tiempo, pero que quiero hablarle a través de él. La importancia, como hablábamos, entonces el Señor me habló: este será un fin de semana donde yo trabajaré una restauración en mi altar. Fíjese, hermano, en el altar que yo quiero, donde ustedes ministren en mi presencia. Entonces, en esta tarde, hermano, el tema de esta tarde es las piedras del altar. Usted es una piedra para el altar de Dios. Usted es la leña para el altar de Dios. Usted es el sacrificio para el altar de Dios. Usted es el que hace que el fuego descienda sobre el altar de Dios. Y al nosotros tener preparado todo eso en el ámbito espiritual en nosotros, entonces vamos a tener cultos gloriosos. Usted dirá: pero hermano, bueno, entonces ¿qué soy? ¿Piedra, leña o qué? Defíname qué soy. No, es que de acuerdo a su actitud, así usted será la piedra que tiene que ser trabajada. Así usted será la leña que tiene que venir al culto para estar todos juntos, hermano, y que este lugar se llene del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
de acuerdo a como usted y yo nos demos, seremos el sacrificio que Dios pide que sea acepto sobre la leña en ese altar. Y entonces vendrá el fuego de Dios. ¿Cuántos queremos fuego de Dios? Diga, necesitamos fuego de Dios. Pero dígalo como que necesita, hombre. Porque si estuviera incendiado, no le dijera nada. Pero como sé que necesitamos fuego de Dios, entonces en esta tarde vamos a aprender que para restaurar el altar de Dios, lo primero que se necesitan son piedras. Amén. Pero ya no de aquellas piedras que tomaron los antiguos, hermano, mire, para construir aquel altar, sino ahora usted y yo somos piedras vivas. Diga, piedras vivas. Y cuando habla de piedras vivas, habla de piedras que tienen la vida de Dios, no la vida de antes, sino la nueva vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Y dice el apóstol en el capítulo 2, verso 4 de Primera de Pedro: y viniendo a él, mire, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero ¿qué dice? Pero escogida y preciosa delante de Dios. ¿Cuántos queremos ser piedras trabajadas, labradas por la mano, hermano, del mejor arquitecto, y llegar a ser preciosos en las manos de Dios? Dígale al que está al lado suyo: yo deseo que llegues a ser precioso en las manos de Dios. Mire, hermano, unos hermanos los llamé para saludarlos ayer, y de repente la hermana me dice: hermano, mi hijo lo soñó. Él tiene un anillo de esta clase, y en ese anillo dice, tiene un león. Y él lo soñó. Mejor aquí se lo paso. Y el joven, todo apenado, le dije: Dios te bendiga, hijo, dime. Y así apenado me dice: pues es que lo soñé, pero de todo lo que soñé, nada se me quedó. No es que no se le quedó nada, es que Dios a veces permite esas experiencias, pero de eso no nos permite retener nada, solo lo que Él quiere. Acuérdense, a Daniel le dijo: todas estas cosas son entendidas ahorita, reveladas, pero estas otras cosas no son para este tiempo, sino para otro. Entonces no le dio el entendimiento para esas cosas. De lo que vio, esto no lo escribas. Y entonces me dice este joven, me dice: lo único que me recuerdo de usted es que le vi la mano, y en su mano usted tenía un anillo grande que brillaba de oro. Me dijo: el mío es de plata, el suyo era de oro, y tenía el rostro de un león con diamantes en la boca. Gracias por compartirme. Solo eso le digo. Me dijo: pues no entiendo nada, porque no sé ni me recuerdo lo que soñé. No te preocupes, con eso es suficiente. Mientras él me decía, yo sentía el Señor ministrándome a mí: el anillo que he puesto en tu mano es un anillo de autoridad y poder y derecho. Los diamantes, me dijo, acuérdate que cuando te llamé te dije: te he dado la frente como de un diamante. Te escuchen o no te escuchen, dirás mi palabra. Y dije yo: gracias, Señor. Con más fuerza tendré que hablar tu palabra, porque sé que no es mía, sino es de Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y entonces dice que Él es la piedra preciosa y escogida delante de Dios. Y ahora dice el verso 5: también vosotros, como piedras vivas, ¿lo está leyendo conmigo? Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dígale al que está al lado suyo: Dios te ve como una piedra viva. Acuérdese que dice: el que persevere hasta el fin lo haré columna en el templo de la casa de mi Dios. Entonces ese templo lo van a componer de piedras que están labrando también aquí abajo. Dice amén, que somos nosotros, o sea, somos nosotros. Pero oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos leído, Señor, esta porción de la Escritura. Pedimos que a través de la luz tuya nuevamente tu Espíritu Santo alumbre, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que seamos capaces de comprender y entender el propósito de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Pedimos que una vez más tu Espíritu Santo sea el maestro y sea el guía de cada uno de nosotros. Que a través de esta palabra, Señor, nuestras vidas puedan ser restauradas y podamos presentar a ti sacrificios espirituales, Señor, aceptables a ti, oh Dios, porque de tales sacrificios tú te agradas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, que la unción tuya repose sobre cada uno en esta tarde y seamos dirigidos a toda verdad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que esa unción nos active a esa dimensión de vida y de culto, Señor, que tú quieres que te ofrezcamos, porque el fuego tuyo descenderá aún de más gloria sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Fíjese, hermano, que ya le compartí un poco de esto, pero a mí hay 5 cosas importantes que yo veo. La primera es, hermano, que para construir un altar se necesitan piedras. Dice amén. Entonces lo primero que tiene que haber para preparar un altar es piedras. Si no hay piedras, no se prepara el altar, y no se le puede llamar altar, más que se le puede llamar una reunión o convocación. Pero el altar es muy importante, porque acuérdese que el altar era el medio en el cual los hombres, hermano, mire, los patriarcas, los hombres en la antigüedad acostumbraban a construir, y el altar era el medio en el cual ellos podían, hermano, invocar a Dios y poner sus sacrificios, hermano, mire, y a través de esa invocación, por medio de lo que hacían en ese altar, Dios respondía. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, nosotros debemos de entender que nosotros ahora, porque como ahora, hermano, es una casa espiritual, diga casa espiritual. Entonces yo le voy a hablar en términos espirituales. Y he orado al Señor para que nos dé entendimiento en los ojos, hermano, de nuestro entendimiento, seamos iluminados, ¿verdad que sí, hermano? Para poder comprender, para poder entender, hermano, mire cuán importante es este tema, hermano, de las piedras del altar. O sea, las piedras del altar son de mucha importancia, porque son piedras, hermano, que cuando son puestas en el altar, usted se recuerda muy bien, hermano, mire, que cuando se construía en el altar, cuando ya Israel llegó a ser una nación, los altares se construían con 12 piedras. Y esas 12 piedras representaban la nación de Israel, pero representan también, hermano, número de unidad. Diga, unidad. Número de gobierno también, 12. Número de gobierno, número de unidad, hermano, mire, y vamos a ver más adelante cómo el profeta Elías, porque el altar donde, hermano, Elías convocó al pueblo al monte Carmelo,
dice que había ahí un altar que había sido derribado. El altar había sido destruido. Y entonces Elías tiene que desafiar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, que era un dios que Acab, el rey de Israel, escuche bien, había construido. Dice que este hombre, hermano, en ese tiempo fue el hombre de los reyes que hizo más maldad que los que habían habido antes, hermano, en Israel. Y dice, hermano, que eso enojó mucho a Dios. Yo le aseguro que si usted discierne los tiempos que estamos viviendo, son los tiempos de Elías. Solo que ahora ya no nos subimos al monte Carmelo, ahora nos subimos al monte de Sión, al lugar de la alabanza, a la ciudad del gran rey. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Porque ese fue el tiempo en que, hermano, Elías hizo volver los corazones de aquel pueblo a Dios. Entonces yo le voy a hablar de las piedras, hermano, del altar. En primer lugar, tienen que ser piedras que reconozcan que lo primero es venir a Él, porque Él es la piedra viva. Él es la piedra preciosa para Dios, cuando damos gloria al Señor. Y que nosotros, como piedras vivas que somos, tenemos también que venir a Él, hermano amado, mire, y comenzar, hermano, mire, a dejarnos trabajar por Él, para que podamos presentarle a Él sacrificios espirituales y que sean aceptos a Él. En los días de Acab, el rey de Israel, escuche bien, él vino y se juntó con una chava. Usted sabe quién era la chava, ¿verdad que sí? Era una chava que no era del pueblo de Israel. Era de los pueblos que Dios les había prohibido, que no tenían que unirse con ellos. Pero de plano que la chava era muy chula. No de chula vista, pero me imagino que ha de haber sido una mujer muy bella. Y el rey la tomó como mujer. Y esta mujer lo que hacía era que ella tenía su Dios. El Dios de ella era Baal. Y entonces ella, hermano, le ofrecía sus cultos a Baal. Y comenzó, hermano, ese espíritu a moverse y a trastornar a todo Israel. Y llegó al lugar, llegó, hermano, a la dimensión, llegó al grado en que Israel, hermano, ya no sabía a quién darle culto. Fíjese qué tremendo. Usted sabe que hoy en día allá afuera dicen, bueno, todos los cánticos son buenos con que mencionen a Dios, ¿verdad que sí? Los ritmos y la música. No, la música tiene mucho que ver. Porque la música es en su origen espiritual. Y la música que no es inspirada por Dios definitivamente no le va a transmitir nada bueno. Y entonces los profetas, hermano, entonces Jezabel venía, hermano, y hacía sus cultos. Y me imagino y me he de suponer que dentro de esas actividades que ellos hicieron a sus dioses, hermano, porque vino Acab y de ver y ser influenciado por su mujer, hermano, de que lo indujo a sacrificar a los Baales, a adorar al Dios de ella. Escuche bien, entonces viene él y se hace un Dios también, un Dios de Acera. Y lo pone también para que se le dé adoración. Usted dirá, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con las piedras vivas? Porque solo las piedras vivas
van a entender qué clase de altar son. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Solo las piedras vivas van a entender qué clase de sacrificio Dios quiere. Solo las piedras vivas van a entender también la importancia de la leña y del fuego de Dios. Y entonces, hermano, estas personas, solo le quiero introducir esto para que entendamos cuando desglosemos esto, hermano, porque nos va a ayudar. Yo no sé cómo esté su vida espiritualmente. Yo no sé cómo está su altar. Probablemente las influencias de este mundo le han derribado todo el altar. Porque ese altar estaba derribado, estaba destruido. Acuérdese que Acab mandó y le dijo: ¿sabes qué? Por mi palabra, por mi palabra en esta hora los cielos se cierran y no habrá lluvia. Hubo una gran hambre. Y le dijo: y te voy a dejar saber de una vez, por mi palabra también volverá la lluvia. Y se fue, hermano. Porque en aquel entonces Elías era conocido que el espíritu lo tomaba y se lo llevaba y lo desaparecía, hermano. Y entonces llegó uno de los siervos de Acab y le dijo: al fin te encuentro, te hemos andado buscando, mi señor te ha andado buscando por todos lados. Le dice: ha mandado por todas las ciudades la mejor gente. Mire, me imagino que hasta perros rastreadores llevaban. Pero cuando Dios te guarda y te cuida, no importan los perros que anden ahí queriendo olfatear, no llegarán a ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu lado, pero a ti no llegará mal alguno. Porque es palabra del Señor y herencia de los siervos del Señor, porque Dios protege y Dios guarda a sus siervos. Y entonces le dice Elías: ¿sabes qué? Regresa a tu señor, dile a Acab que me encontraste y que venga y vamos a hablar. Estoy hablando un poco de historia para que usted entienda lo que el Señor quiere transmitirnos esta tarde. Porque la restauración del altar es más de lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que el altar es solo la gente que se sube acá. El altar lo componemos todo aquí. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como leña, como sacrificio, como piedras vivas, y el fuego desciende. Yo no quiero que el fuego descienda sobre los que están aquí solamente. Yo quiero que el fuego y la presencia de Dios sea palpable en todos los que estamos aquí. Que su hermano, que su casa sea llena de su gloria, y aún la gente que esté comprando verdura ahí abajo pueda sentir la presencia de Dios, pueda decir: ¿qué está pasando ahí arriba? Hay algo, se siente, quiero subir, algo, hermano. Algo. Porque nuestro Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Entonces, cuando le oraba al Señor que me dirigiera hacia ese lema de la restauración del altar, mi hijo me dijo: papi, ¿qué lema le ponemos a la vigilia? Estos dos nombres tenemos: el altar restaurado o restaurando el altar. Le dije: ¿sabes qué, mi hijo? El altar restaurado, como que ya todos lo hubiéramos alcanzado todo. Hay que restaurar el altar para que luego digamos: somos un altar restaurado en Dios. El primer paso, le dije: restaurando el altar. Y el altar no son solo los que pasan aquí, porque es fácil de allá para acá criticar a los que suben. Pero ¿qué hay de su vida? ¿Cómo la está viviendo usted? Si usted es una piedra viva también. Usted también es una leña en el altar del Señor. ¿Qué clase de leña es? De encino. ¿Alguna vez lo mandaron a traer leña de encino? Peor, cuando está verde la leña de encino, no arde, ¿verdad? Y cuando la leña de encino está buena y comienza a arder, una humazón que lo hace hasta llorar a uno. Digan esta tarde: rechazo ser leña de encino. Mucho menos leña de encino verde, hermano.
Yo quiero hacer una leña que verdaderamente arda cuando me acerque con mis hermanos a la iglesia e invoquemos al Señor. Su fuego descienda sobre nuestros corazones y seamos ardidos como leña y ardamos en ese altar del Señor. Por eso quiero transmitirle. Por eso, hermano, yo no soy así. Yo le dije, Señor, vamos a aprovechar que está el pastor Isaías. Pero el Espíritu me dijo, tienes que dar esta palabra. Y yo hablando con él, cuando se vaya, tú sabes, Señor, que lo que tú me das, yo lo doy. No es que no es cuando se vaya, es cuando yo te estoy diciendo. Y vas a hacerlo este día, me dijo. Y todavía con eso estuve todo el día, dormí hasta con eso, me desperté en la madrugada a orar hasta con eso, y el Espíritu seguía. Hoy. Todavía subí a la oficina, el pastor este día estaba afilando su machete, no, la espada. Machete para que sonría, ¿verdad que sí? Como decía mi abuelita, machete, estate en tu vaina. Y todavía subí, lo miré estudiando y dije, Señor, y me dijo, dile lo que yo te puse y lo que estoy mandando a hacer. Y ya le dije. Yo pregunto, ¿te consideras una piedra viva con la vida de Dios? Una piedra viva es la que ha recibido la vida en Cristo. Y el Señor le dijo, le dio leyes a Moisés, cómo construir un altar. Por eso es que hay muchos que dicen, hermano, metamos a la iglesia y subamos al altar cualquier cosa. No es así. No es así, hermano. El Señor le dijo, mira, Moisés, cuando construyan un altar, asegúrense que las piedras no sean labradas y golpeadas con martillo. Amén. Ahora, ¿qué nos da a entender eso? Hermano, que Dios le gusta lo original, diga lo original. Él nos está trabajando a nosotros. Entonces, mire, hermano, son 5 cosas: las piedras del altar, el altar, la leña, el sacrificio y el fuego. 5 elementos para poder completar un culto. Cuando damos gloria al Señor, mire, 5 elementos, hermano, que nos marcan también 5 ministerios para que la iglesia alcance la estatura, la unidad del varón perfecto. Cuando damos gloria al Señor, para que la iglesia, hermano, alcance y llegue a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Y mire, 5 elementos. Y dice también, hermano, 5 cosas importantes que debemos de hacer para poder, hermano, entender la clase de altar. Mire, por ejemplo, cuando nos reunimos nosotros como piedras, también se forma un altar. La leña, hermano, da a entender, hermano, lo que cada uno de nosotros somos y cómo venimos para reunirnos aquí. Por eso le digo, hermano, que no podemos caer como los demás que caen en costumbre. De vez en cuando vamos a la iglesia. Entonces es un leño, hermano, ¿verdad? Es una leña, hermano, que no venga, ¿verdad que sí? Usted sabe que en Guatemala se ha dicho, no seas pura leña vos. Como diciendo, no seas malo vos, ¿verdad que sí? Para no vayan a malinterpretarlo por otro lado, van a pensar que es una mala palabra. No, ¿verdad? Para nosotros los chapines, los guatemaltecos, no es eso. Pero el Señor quiere que seamos leña en su altar. También nosotros debemos entender el 4º paso, que es el sacrificio. Acuérdense que la Escritura dice que nosotros debemos, Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, que lo vamos a ver ya ahorita, hermano, dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio, que dice, hermano, vivo y santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces el sacrificio es aquello que nos cuesta a nosotros. ¿A cuánto nos cuesta siempre obedecer a Dios, hermano? ¿Verdad que es bonito obedecer a Dios?
Todos queremos obedecer a Dios, pero hay una lucha interna, ¿verdad? Porque dice, hermano, que el espíritu busca las cosas de arriba, pero la carne le atraen las cosas de aquí abajo. Entonces siempre hay una lucha, hermano, mire, con eso del sacrificio. Pero qué bueno es, hermano, que a pesar de todo lo que a usted esté luchando y se esté esforzando, usted diga: no, Señor, yo me voy a presentar esto como sacrificio delante de ti hasta que se muera. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces va a caer el fuego. Pero mire, los primeros pasos para entender lo que es, hermano, el altar espiritual. Porque acuérdese que usted y yo no podemos llegar a hacer ese altar espiritual, hermano, si no somos guiados o dirigidos por el Espíritu Santo. El primer paso dice que hay que venir a Él como una piedra viva. Reconocer que solamente en Él está la vida, que Él es el dador de la vida. Cuando damos gloria al Señor, que de Él viene la vida. Lo segundo es entender y reconocer, hermano, que nosotros ahora somos piedras vivas, piedras que tenemos la vida de Dios. Lo tercero que aconseja el apóstol Pedro es, hermano, que debemos de entender que ahora nosotros somos un real sacerdocio. Y somos un sacerdocio santo. Somos personas que Dios apartó para que le sirvamos a Él. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Pero dele gloria al Señor con gozo, hermano. Yo no sé si a usted le interesa alcanzar estas dimensiones, hermano, pero yo creo de que lo que Dios nos ha prometido que va a hacer este año, hermano, viene y lo va a hacer a través del poder de su palabra. Los que creamos, abracemos su palabra y la retengamos, Dios cumplirá su propósito. Y yo deseo que todos nosotros experimentemos esa gloria, esa dimensión. Hemos podido ver, hermano, cómo ha ido de aumento en aumento, hermano, esa gloria, ese poder, esa presencia de Dios aquí en su casa. Pero todo eso es y depende de nuestra preparación, hermano, cuando nos vamos de este lugar. Vivir como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Andar como hijos de Dios. Entonces, lo quinto que aconseja el apóstol aquí, Pedro, dice que es para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Entonces, hermano, lo primero que debemos de hacer nosotros es Romanos 12:1, donde dice el apóstol: por lo consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que dice, hermano, vivo y santo, agradable para Dios. Por eso le digo, hermano, que dentro de esto, de las piedras del altar, necesitamos entender nosotros, hermano, que sin piedras, como le decía anteriormente, no se puede edificar o construir un altar. Lo segundo que quiero que mire es en el verso 2. Porque lo primero es entender que nuestro cuerpo ahora debemos de presentarlo como un sacrificio. La ofrenda que tenía que ponerse sobre la leña, hermano, en aquel altar después de ser construido. Y dice, hermano, que lo segundo es: no os adaptéis a este mundo. Para poder lograr esto, no debemos de adaptarnos, hermano, a las cosas de este mundo, porque sabemos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, hermano, no os adaptéis a este mundo, sino antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Dice, mire, hermano, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena, agradable y perfecta. Entonces Dios desea que, como las piedras del altar que somos nosotros, hermano, conozcamos esos principios. Venir a Él como piedra viva. Entender, hermano, que nuestra vida, hermano, mire, nuestra vida como piedra tiene que ser, por ejemplo, cuando Salomón construyó el templo, dice que aquellas piedras se trabajaron afuera para construir el templo.
Cuando el Señor le dijo a Moisés de la forma en que deberían de arreglar los altares, escuche bien, le dijo, hermano, que no deberían de ser golpeadas con piedra, porque el altar es diferente a lo que compone el templo. Pero el altar en sí, hermano, es lo que nosotros formamos aquí cuando nosotros nos reunimos. Acuérdense que antes cantamos el corito, en el altar de Dios el fuego está encendido. ¿Cuántos cantaron ese corito? Vea, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor, como decía, ya no me recuerdo, en mi corazón está. Mire, hermano, y uno cantaba ese corito, hermano, mire, y usted, hermano, mire, sentía. Cuando cantamos esos coritos, de los que se acuerdan, ¿cuántos sentimos que ardía un fuego en nuestro corazón en ese entonces? Entonces, hermano, por eso el Señor ponía esto en mi corazón, que te preguntara, ¿qué clase de piedra eres? ¿Estás vivo para Dios? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Andamos en la vida de Dios? ¿Qué clase de altar eres? Porque el altar que había sido construido, escuche bien, en ese monte Carmelo, dice que había sido derribado. Y dice que Elías dijo, voy a restaurar, voy a construir el altar al Dios de Israel, ese altar que había sido derribado. Dígale al que está al lado suyo, cuida tu altar. Hay cosas, hermano, que el enemigo utiliza para derribar ese altar. Pero nosotros debemos de esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el altar es de mucha importancia, hermano. Cuando usted y yo leemos en la escritura, usted se da cuenta en Génesis capítulo número 8. Verá, usted sabe que ahí, hermano, es cuando el diluvio cesa. Ha leído Génesis capítulo 8, en los días de Noé. Hermano, mire, cesó el diluvio, las aguas bajaron, el Señor le abrió la barca a Noé para que saliera. Hermano, mire, Noé salió con su familia, Dios les dio órdenes, Dios los bendijo, Dios hizo pacto con él, hermano, mire, y Noé dice que construyó un altar. Y dice que en ese altar que construyó puso, mire, hermano, ciertas clases de animales, pero limpios. Entonces Dios nos quiere limpios. Diga, Dios me quiere limpio. Y hermano, ¿qué hago entonces? La sangre de Jesús es la que nos limpia. Vengamos al trono de su gracia y digamos, Señor, reconozco esto, límpiame. Como hablaba nuestro hermano Rogelio ayer, límpiame con hisopo. ¿Vea? Y usted dice, hermano, deme un hisopo, ¿de qué que estamos hablando ayer? Y entonces me trajo a memoria cuando estabas compartiendo conmigo esto, que habían personas, porque habían personas, habían curas que agarraban el hisopo y lo metían en la cubeta cuando iba a Esquipulas y le hacían así, ¡sha! Y ¡sha! Para salpicar, porque en sí el hisopo es un manojo de una planta que es fácil de mojarse así y sacar fue lo que Moisés utilizó en los tindeles. ¿Sí me entienden? No fue el hisopito aquel de limpiarse los oídos. Thank you. Para aclararlo, ¿verdad? Porque a veces, hermano, y el hisopo, dice, ¡ala! Y le voy a conseguir uno de esos hisopos que utilizaban, a ver si le cabe en el oído. Creo que ni en la boca nos cabe, hermano. ¿Cuál era la palabra que compartía hermana Julita hoy? El lagar. ¿Verdad? El lagar es el lugar de prensa. O sea, es un lugar como cuando se iba al molino a hacer la masa. Entonces el lagar era un cuarto que se utilizaba donde ahí se prensaba el aceite o se machacaban las uvas. Amén. Pero yo no sé ni por qué le dije todo eso. Pero bueno, todo eso tiene que ver con lo que somos, ¿verdad? Estamos hablando de Noé en el capítulo 8, el libro de Génesis.
Entonces viene Noé y puso, hermano, animales limpios. Y ahí vino e invocó al Señor. Mire, hermano, vaya conmigo. En el verso 20 al 21. Edificó Noé. Génesis 8, 20, 21. Y edificó Noé un altar al Señor. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Dígale al que está al lado suyo: cuando nos acerquemos a Dios, primero limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cuántos dicen amén? Pero dígalo con gozo, hermano, porque ahora tenemos esa oportunidad que Dios nos da de acercarnos para ser limpios. El que está limpio, dice, ¿qué dice, hermano? Dice, el que está limpio ya está limpio de una vez para siempre. Así dice. Entonces, mire, ¿cómo analiza usted? El que está limpio, límpiese más. Si ya está limpio, ¿qué necesita limpiarse? Si ya está limpio. Pero da a entender que el que era limpiado y se ensucie, vuelva y siga limpiándose, porque Él es poderoso. Por eso David decía: límpiame con hisopo y seré limpio. ¿Sabe qué le decía? Mete ese manojo ahí entre la cubeta de la acción sacerdotal que hace el sacerdote y hazme la ceremonia sacerdotal para que yo sea limpio delante de ti. Cuando damos gloria al Señor, ahora es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Cuando le damos gloria, y eso no es permiso para con deliberadamente estar haciendo lo que queramos, no, pero es para entender que si estamos limpios hay que limpiarnos más. ¿Cuánto necesitamos limpiarnos más cada día? ¿Será que solo yo, el pastor? Porque si usted no necesita, le doy el privilegio de predicar el próximo domingo. Solo dígame: pastor, yo he sido el más limpio aquí. ¿Verdad? Y con mucho gusto yo quiero ir, hermano, porque yo todavía me acerco al Señor. Señor, perdona a este hombre de labios inmundos. Y no porque ande hablando malas palabras, ni no, sino que a veces uno no sabe qué cosas que lo contaminan a uno. Pero dice, hermano, que Noé edificó ese altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar, o sacrificios, ¿verdad que sí, hermano? En el altar. ¿Y qué dice, hermano? Y el Señor, verso 21, léalo conmigo. Y el Señor, ¿qué dice? Yo le pregunto, cuando nos reunimos como iglesia y presentamos nuestras vidas como sacrificio y ofrenda y holocausto al Señor, ¿hay un aroma agradable? Porque eso es lo que Él desea, percibir de nosotros el olor a Cristo. Que no te acerques por tus propias justicias, sino que reconozcamos el sacrificio de Cristo. Y Señor, tú sabes, pero he confiado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Aquí estoy, límpiame, perdóname y acepta mi ofrenda, mi fruto de labios, mi culto. Señor, vengo necesitado. Y entonces el Señor dice: hueles a Cristo, hueles a Cristo. Ahí va el fuego mío sobre la leña, sobre el sacrificio, sobre el altar. Y es ahí donde recibimos, hermano, la visitación de Dios. El fuego de su santidad, el fuego de su espíritu, cuando damos gloria al Señor. Pero cuando venimos: Señor, yo no soy como este. Mira, anda todo contaminado y ni cuenta se ha dado. Solo yo que tengo discernimiento y ojos espirituales. Por favor, no seas fariseo. Por no decirle: no seas hipócrita. No, porque el que dice que no ha pecado es mentiroso. Si para qué estarle viendo, hermano, la paja que anda el pobre hermano en el ojo, si usted anda, hermano, una gran viga de esas con las que hicieron el Bay Bridge, que las metieron hasta abajo, hermano, de las aguas.
Ahí anda con su gran viga y viéndole los defectos y hablando de los defectos. Por favor, aprendamos a darle al Señor un sacrificio vivo, un sacrificio acepto, un sacrificio santo. Somos apartados para Él. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pero dice que el Señor percibió el aroma. ¿Sabe que nosotros tenemos hoy un aroma? No el Giorgio Armani que nos echamos, o el 7 machos que se echó, o el, ese ¿cómo le llaman? 7 flowers, no sé cómo, 3 flowers, algo así, ¿verdad que sí? No me mencione qué perfume se usó, a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es que sobre ese perfume el Señor pueda percibir mejor, una mejor aroma de cada uno de nosotros, que podamos oler a Cristo. Porque la Escritura dice, al menos que haya uno que huela a guerrero, pero porque viene del trabajo, se le reconoce, no hay problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han huelido a guerrero más de alguna vez? Yo sé. Pero bueno, el deseo de Dios es que nosotros, hermano, seamos un aroma agradable, un aroma a Cristo, hermano. Que la gente le dice, se me hace, no es así, pero se le acerca y le dice, que se me hace que usted tiene algo diferente. Y yo de arriba dice, es que este huele a mí, por eso es ya detectar. Usted a veces puede detectar los olores de perfume, ¿verdad que sí? ¿No? Bueno, perdóneme si no se echa perfume, ¿verdad? Y lo entiendo también, no se preocupe, ¿verdad? Pero a mí me regalan perfumes y me los echo, hermano. ¿Verdad? Los hermanos me regalan, me los echo, hermano, y no sé ni a qué huelo a veces, ¿verdad? Pero, Señor, en tu nombre me regalaron, Señor. De repente me dicen, huele a tal. Si conocieras el don de Dios, les digo. O sea, lo que Dios me ha regalado, entonces te dijera. Pero dejemos los perfumes a un lado. Lo importante es aroma a Cristo. El altar tiene que levantar un aroma al Señor. Nuestra vida, nuestro diario vivir, tiene que levantar un aroma al Señor. Y entonces dice, escuche bien, el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Él se dijo, ¿alguna vez usted se ha dicho algo para sí? Se acerca el pastor y hermano, ¿cómo ha estado? Qué bueno verlo, lo veo en victoria, hermano. Y usted para sí se dice, si supiera, hermano, gateando subí, pero amén, hermano, gloria a Dios. Entonces Dios dijo para sí, se dijo entre sí. Dijo, dijo el Señor, mire, nunca más volveré. Mire, hermano, ese sacrificio, esa actitud que hizo Noé en ese altar, cambió mucho a Dios. Nuestros cultos, nuestra clase de piedra viva que somos, el altar que formamos, la leña que traemos, o sea, cómo nos damos a Él, el sacrificio, cómo nos esforzamos más de lo que podemos hacer. Dios lo ve y cambia mucho en Él, en muchas cosas. Acuérdese que Jacob, aunque Jacob era engañador, aunque Jacob era usurpador, pero había algo que a Dios le agradaba de Jacob. Y esa persistencia y esa perseverancia, hermano, y eso que Jacob tenía, cambió a Dios. Y Dios dijo, los voy a bendecir. Y no solo cambió a Dios, sino cambió también toda la atmósfera terrestre. Porque a través de todo eso,
era producto, hermano, mire, de ahí salir 12 hijos. Una nación de Israel, cuando dicen amén. Y a través de esa familia y a través de esa nación, a través de ese pueblo, bendecir a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. O sea, cuando nosotros entendemos que tenemos que venir a Él como piedras vivas, porque cuando nos reunimos, usted y yo tenemos que venir como una piedra viva. Qué bueno verte, hermano. Sí, de veras, ni ganas quería venir. Yo tampoco. No, una piedra muerta ya. Te tiene que venir como piedra viva. Aquí estoy. Muchas son mis aflicciones, pero de todas el Señor me librará. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente caí, pero me levantaré y el Señor será mi Dios. Que nada te importe lo que el hombre diga. Es lo que tú creas en Dios que te llevará, hermano, a ese estándar de vida que Dios quiere que seamos nosotros. Entonces, como piedras vivas, tenemos siempre, hermano, mire, que dejar, hermano, que el Señor nos trabaje y venir a Él, a Jesucristo. Y entonces dice que esa actitud, el Señor dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Note bien ahí, entonces, por medio de ese altar y lo que Noé sacrificó, llegó un aroma que hizo cambiar a Dios. Y Dios hizo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí surge el arco iris, ¿verdad que sí, hermano? Cuando dicen amén, usted sabe, la ciencia y los hombres que siempre están contra Dios, dice, es un reflejo solar, dice, del sol en las aguas y forman esos colores. No. Lo que pasa es que, hermano, el Señor es Jehová de los ejércitos. Y según la creencia es que era el arco del Señor. Escuche bien, el arco del Señor, cuando el juicio vino. Por eso usted mira que cuando surge el arco iris, no surge así, surge al revés. Porque según dice que el arco estaba así y vino las aguas. Pero cuando Dios ve eso, dijo: nunca más. Volteó el arco, puso su arco en otra posición. Y por eso cuando usted ve el arco iris sale así, ya no apuntando de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba, recordándole a Dios que cuando llueva el agua la tierra no tiene que ser destruida como antes. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por él? Entonces note, era un medio también para invocar a Dios. Dice el libro de Génesis 12:7. Esto es para que aprendamos, hermano, lo que es restaurar el altar. No es solamente, los altares de antes, pero ahora ya no hay altar. Hoy es el altar aquí. ¿Cómo el pastor permite eso en el altar? Yo no sé por qué no hacen nada. Aquí todo esto se convierte en un altar cuando le ofrecemos culto a Dios. Tu vida la traes como un sacrificio. Tu vida como leña. ¿Cuántos dicen amén? Sí. El problema de muchos es que solamente miramos de aquí para allá, pero no te ves tú que estás aquí. Tú eres el altar, tú eres la leña, tú eres el sacrificio que Dios desea. Le dijo el Señor a Moisés, le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Cuando construyan el altar, también esta es ordenanza, que no haya grada, le dijo. Vea que sí. Sí, así dice en la escritura. Que no haya grada para que no se descubra tu desnudez. Pero hermano, vio cómo se visten aquellas. ¿Y cómo te vistes tú ahí? Como decía mi abuelita, la misma charada.
Aquí están dando culto a Dios, aquí están dando culto a Dios. Todo esto es un altar. Todo esto es una leña. Se convierte en leña. Bueno, no es una leña como términos chapines, no, sino todo eso se convierte en leña, hermano. Sí, por el internet va a decir, el pastor dijo que esto es una leña, no. Todo esto se convierte en un altar de leña, hermano. Todos nosotros nos reunimos, hermano, mire, y se convierte en un solo sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entienda esto, porque la restauración del altar, no espere usted que es aquí. Aquí es un inicio, aquí es un principio, pero realmente, hermano, todo esto es lo que compone un altar del Señor. De nada sirve que aquí canten, que aquí hagan y todo, y aquí no hagamos nada nosotros. Vives como quieres, haces como quieres, criticas a los que están aquí, pero tú eres el Santo Inmaculado. Y te canonizamos mañana si quieres. No canonizamos a nadie, no crea. Entonces lo importante es, hermano, el Señor me daba esta palabra y me dice, mira, yo voy a restaurar el altar. Yo voy a restaurar el altar de ustedes. ¿Cuántos quieren que el Señor restaure este altar? Y me dijo, pero sabes, la leña de aquí arriba es poca. Necesito toda la leña. Necesito todas las piedras. Necesito todo un sacrificio vivo y acepto a mí. Se lo estoy dando como el Señor me lo dio a mí y como yo quiero ver lo que Dios quiere hacer, hermano. No que sea como aquel incrédulo discípulo, ¿verdad que sí? Tomás. No, porque me gusta cuando Dios dice algo y lo va cumpliendo. Eso llena de gozo mi corazón, porque le digo, gracias, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta tu casa? Pero tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, que haces conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, conforme a tu fidelidad. Cuando damos gloria, porque Él es un Dios fiel. Que la iglesia sea conocida, hermano, por un altar diferente a los demás. Génesis 12:7 dice: el Señor se le apareció a Abraham, verso 8 y 7, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham, dice, él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido, y de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo, dice, a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Cuando nos reunimos como iglesia, es un lugar donde todos venimos a invocar a Dios a una sola voz. Y cuando nosotros invocamos a Dios, Dios nos oye, Dios responde. Cuando damos gloria al Señor. Por eso le mencionaba un poco el tiempo, hermano, en el tiempo de Elías. Mire, hermano, en el tiempo de Acab, usted vaya al libro de Primera de Reyes. Al llegar a su casa, no podemos leer mucho porque ya no salimos y la vigilia fue el viernes y ya el día es largo, ¿verdad que sí? Y entonces, hermano, usted puede leer en el capítulo 18 cómo, hermano, en aquel entonces llega aquel siervo de Acab y le dice a Elías, y Elías le dice: ve a Acab y dile que quiero hablar con él. Y le dice: no, dice, si supieras todos los que ha mandado cuando te han buscado y vienen diciendo algo y no es así, los mata, dice.
Y si yo regreso a Él, yo sé, le dice, mire, yo sé que ahorita que hablé contigo aquí en este lugar, el Espíritu te puede tomar y te lleva a otro lugar donde nadie te encuentre. Por eso muchos dicen, hermano, yo le he dicho, hermano, vienen tiempos difíciles, pero esos tiempos serán gloriosos, porque cuando el enemigo nos quiera atacar, buscar y alcanzar, el Espíritu vendrá y nos trasladará, nos pondrá, nos ocultará. Para Dios no hay nada imposible. Usted dirá, hermano, yo no creo que eso puede suceder. Sucederá. Usted podrá decir, pero mire, hermano, ¿a cuántos están muriendo allá? Usted deje. Muchos tienen que sufrir, tenemos que sufrir por causa, pero hay otros que serán elevados a esas dimensiones. Esas dimensiones como Felipe lo conocía. Que un ángel se le aparecía y le daba órdenes, hacía lo que el ángel decía, llevaba y cumplía su misión. El Espíritu lo tomaba, lo arrebataba y se lo llevaba. Como el tiempo de Enoc, caminó con Dios y lo buscaron, hermano, mire, no lo encontraron. Lo único que les quedó a ellos fue el testimonio de que mientras estuvo con ellos agradaba a Dios. Al menos dejemos un buen testimonio el día que nos lleven o que venga el Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo podemos ver entonces esa clase de dimensión. Entonces le dice el siervo, no, yo sé que y si el Espíritu viene sobre ti y te lleva y te oculta en otro lado donde no te encuentres, me va a matar. Y le dice, no, ve a traerlo, aquí estaré yo esperándolo. Y entonces ahí donde Elías viene y le dice, ¿sabes qué? Quiero que traigas a los 450 profetas que tienen de Baal y a los 450 profetas que tienen de Acera. 900 profetas. Les dieron chicharrón ahí, hermano. Les dieron, ¿los mataron o no los mataron? Sí, porque a veces decimos solo, Elías mató a los 450 profetas, pero cuando usted lee la escritura, ¿verdad? Le compartía pastor Isaías, 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, del dios Acera, que era, miren, 400, iban 50-50. Aquella tenía sus 450 y este sus 450. Y entonces el pueblo de Israel no hallaba. Escuche bien, preste atención. El pueblo de Israel no hallaba a qué Dios hacerle caso. Ya estamos confundidos. ¿Usted sabe que hay mucha gente confusa afuera? Porque hay un espíritu de confusión, que el Señor lo reprenda, porque a nosotros no llegará. Dígale que está al lado suyo, a ti no llegará ninguna confusión. Porque el que permanece en su palabra permanece en él y él permanece en nosotros y será amado por el Padre. Vendrán a él y harán morada en él y estarán con él. ¿Cuándo dicen amén? Pero usted mira cómo hasta hoy en día hay mucho pueblo de Dios por falta de la instrucción que está confundido afuera. Ya no haya a quien creerle. Porque ese es un engaño y un error del enemigo en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda. Un espíritu de confusión. Era el mismo espíritu que se movía en el tiempo de Elías. Ya no hallaban, hermano. Le daban culto aquí al de Jezabel, porque se habían apartado a Baal y a sus dioses. Luego ahora el rey de Israel tenía que dar su culto al dios de Acera y ahí iban también. Ahora viene Elías y dice, ahora hay que darle culto a Dios. Y ya no hallaban qué hacer. ¿A quién vamos? ¿Qué hacemos? Entonces es donde Elías dice que restaura el altar que había sido destruido del Señor.
Mire, hermano, cuidemos nuestro altar, porque fácilmente puede ser destruido por el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Pregúntele a que está al lado, ¿cómo está tu altar? ¿Está el fuego encendido o no hay fuego? Porque si está encendido, eres buena leña. Y si está encendido, es porque te estás sacrificando más de lo que tú puedes hacer. Acuérdese, leña y sacrificio. Porque cómo va a enviar Dios, hermano, fuego a un altar donde no tenga leña y no tenga sacrificio. No hay sentido. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese, Abraham llevó a Isaac, su hijo. ¿Llevaban qué? Llevaban el fuego, ¿verdad que sí, hermano? Llevaban la leña y allá construyó el altar. Y si le transmito esto es porque, hermano, el fuego de Dios, nuestro altar, es nuestro diario vivir. Y cuando nos reunimos aquí como iglesia, somos un altar glorioso. Cuando dicen amén, una gran aroma que sube al Señor. Y un fuego glorioso del Señor que descienda y consuma nuestros corazones, hermano. Y aunque usted venía triste, pero se despojó de la tristeza, se unió al resto de la leña, hermano, mire, y se puso en sacrificio y declaró sobre todas estas cosas: soy más que vencedores, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni ninguna cosa creada, nada, Señor, aquí estoy, Señor, ni esta tribulación, ni este problema que estoy pasando, tú eres el Dios de mi salvación. Fuego desciende. Venga usted atado y se sienta que lo echaron en el horno de fuego. No se preocupe, humillémonos delante del Señor y el fuego desciende y se rompen, se queman sus ataduras y usted sale libre de este lugar, porque el fuego de Dios ha descendido. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pero volvamos a Elías. Dice, hermano, ya vamos a ir terminando, téngame un poco más de paciencia. Dice, hermano, en Primera de Reyes 18:39. Usted lea de 18 en adelante, o si quiere lea toda la Biblia, que es bueno, ¿verdad? Cuando dicen amén. Porque a veces no leemos ni lo que el pastor dice, ¿verdad? Que ahí lo lee en su casa, ¿verdad? Y le dice el maestro, hermano, y predique del hisopo, y le va a traer usted su cajita de hisopitos, ¿verdad que sí? Y no estudió nada. Pero si usted estudia, entonces ya va a aprender, ¿verdad que sí, hermano? Cuando dicen amén. Primera de Reyes 18, del 30 al 9. Entonces Elías dijo al pueblo, mire, ya los habían convocado, convocaron al pueblo. Cuando damos gloria al Señor. Y entonces, hermano, dice, usted puede leer los versos anteriores, porque dice, hermano, que los profetas de Baal y de Acera comenzaron y pasaron, hermano, todo el mediodía invocando a su Dios, ¿verdad que sí, hermano? Mire, porque Elías le dijo, bueno, le dijo a Acab, ¿sabes qué? Los de ustedes son más que los nuestros, ¿verdad? Los de ustedes son más que los nuestros, entonces te vamos a dar el primer lugar a ti, le dijo, porque ustedes son más, son la mayoría. Cuando usted lee ahí cuidadosamente en los versos anteriores, le dijo, ustedes son más, te doy el privilegio. Construye el altar, pon el sacrificio, invoquen a su Dios, y el Dios que conteste por fuego, ese es el Dios verdadero. Y pasaron, hermano, mire, danzaban. Usted sabe, por esa gente que dice, ay, hermano, qué bueno es danzar. También danzaban los profetas de Baal. Hay gente que danza aquí y se va a bailar. Es que me ejercito bailando, dice, vea que sí.
Ay, Dios, de verdad, qué malo el pastor. Bueno, ¿danzaban o no danzaban? Elías no necesitó danzar. Con él no le estoy diciendo, usted que no danza, estaba bien, Señor, gloria a Dios. No, no, no. Su expresión de gratitud y alabanza a Dios tiene que ser así. Por lo que quiero que mire la diferencia. Que los profetas de Baal, los profetas de Acera, ellos danzaban esto y lo otro y todo, hermano, mire. Y entonces llegó Elías, ya estaba hasta aburrido. Y como estaba tan aburrido porque se alargó el culto como hoy, entonces vino y comenzó a decirles, bueno, dice, tal vez se ha dormido un su rato porque estaba muy cansado. Lea la Biblia cuando llegue. Tal vez está muy ocupado y no puede. Y comenzó a burlarse de ellos. Y entonces aquellos sacaron, hermanos, mire, sus cuchillos. Y dijeron, bueno, si no nos responde así con las danzas y con las invocaciones y los menjurjes que le estamos aventando, han de haber dicho, ¿verdad? Tal vez ahora al vernos sangrándonos, y comenzaron, hermano, mire, y no había respuesta. Ya bostezando Elías, como muchos que no están aquí. Ya bostezando Elías. No dice así la Biblia, eso soy yo. Les dijo, bueno, ya, ahora nos toca a nosotros. No, aquí a nosotros, a mí, dijo, mire, hermano. Porque acuérdense que aquellos iban tras los otros dioses, el pueblo de Israel. Y entonces viene Elías y dijo, mire, lea conmigo para que mejor entendamos bien. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. ¿Y qué dice que hizo? Mire, y reparó el altar del Señor, o sea, restauró el altar del Señor que había, que dice, hermano, sido derribado. Diga, en esta tarde vamos a cuidar nuestro altar para que no sea derribado. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice, verso 31, Elías tomó 12 piedras, mire, 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Pero acuérdense que 12 en número también es unidad y gobierno. Diga, unidad y gobierno. Por eso cuando nosotros nos presentamos aquí como piedras vivas, como altar del Señor, tiene que haber unidad en nosotros. Diga, unidad. Tiene, hermano, cuando nos reunimos como iglesia y como altar y le damos culto al Señor, tiene que haber gobierno. ¿Qué es gobierno? Autoridad, poder, un respaldo poderoso de Dios, hermano, que nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo. Me imagino, eres altar. No buscas la unidad. No conservas la unidad. Te ataca el enemigo. Ya no aguanto. Ejerce gobierno. Porque nos han dado poder y autoridad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo te estoy trayendo esto para que seamos buenos altares. Para que ofrezcamos a Dios, hermano, buenos cultos. Sacrificio vivo, acepto, agradable al Señor, que es nuestro culto de todos los días. Y entonces dice, mire, y entonces dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Verso 32, y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? E hizo una zanja, diga zanja alrededor del altar. Diga, yo necesito profundizarme en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Porque vienen luchas, vienen pruebas, pero necesitamos esa zanja alrededor de nuestro altar. Necesitamos, hermano, profundizarnos en lo que es la palabra del Señor. Cuando dicen amén. Luego también dice que le trajeron, miremos acá, después de la zanja, dice, escuche bien, alrededor, suficiente grande, dice, mire hermano, para contener. ¿Qué dice hermano? 2 medidas de semilla. Diga, 2 medidas de semilla. Cuando hablamos de semilla, hablamos de siembra. Diga, siembra. Entonces, como altar, nosotros también creemos que tenemos que honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? Para que haya semilla. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que Israel fue instruido a llevar las primicias, lo primero de la semilla. ¿Verdad que sí, hermano? Tenían que llevarlo para que Dios les diera más semilla, porque dice que Dios da semilla al sembrador que siembra. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pero si tú, hermano, eres un altar, pero no estás acostumbrado y no traes la semilla, entonces no entramos a esta restauración de este altar. Yo le estoy hablando cómo Elías preparó este altar. 2 medidas de semilla, mire hermano. Y luego mire lo siguiente, dispuso después la leña, mire hermano. Por eso le dije que para realmente restaurar un altar se necesita todo esto. Diga, leña. Diga, mi vida es como leña para el Señor. Usted sabe, cuando usted une los leños, ¿qué hace? Usted enciende un leño y une los demás. Todos se encienden, ¿verdad que sí, hermano? Cuando damos gloria al Señor. Y se convierte, hermano, en una gran lumbrera. Cuando damos gloria al Señor. Entonces el Señor dice, mira, yo los quiero unidos. Cuando haya culto, reúnanse. Imagínense, hermano, que le traemos culto al altar, sacrificio, pero 2 que 3 leñitos, hermano. Oh, pero es que, hermano, donde 2 o 3 Él está. Yo sé que Él está. Pero estamos hablando de reparar un altar. Cuando damos gloria al Señor, denle una ofrenda de palmas. Y entonces dice, dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos, mire hermano, lo colocó sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Mire, y lo dijo 3 veces. ¿Cuántos dicen amén? 3 por 4, diga 12. ¿Y qué dijimos que es 12? Número de unidad y número de gobierno. En otras palabras dijo, tienen que hacerlo. Estos 4 cántaros los van a derramar por 3 veces. Van la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, porque después de eso él iba a invocar al Señor. Y el Señor le iba a responder con fuego. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Usted dirá, pero hermano, eso no, estamos hablando 12 piedras, 12 cántaros de agua. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Estamos hablando de un número de gobierno, hermano. La iglesia está entrando a una nueva dimensión. Y esa nueva dimensión que se va a incrementar viene en la unidad y en el gobierno de Dios. Si quiere, recíbalo, si no, no. Pero eso es lo que el Espíritu Santo nos dice esta tarde. El nivel y la dimensión que te estoy llevando es una dimensión de unidad y gobierno. Acuérdese, fuera de Él nada podemos hacer. Acuérdese, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1. Una dimensión de unidad, diga unidad. Oh, pero hermano, aquí no hay unidad. ¿Qué es unidad? Sobrellevarnos. Unidad no es que todos pensemos lo mismo. Unidad no, hermano, unidad es que se transmite algo. Van a haber ciertas situaciones, fricciones, pero en unidad nos sobrellevamos.
porque estamos unidos a Cristo. Diga, yo estoy unido a Cristo. Y entonces, bueno, ya le dije, hermano, del agua. Dice, derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Cuando hablamos 12 cántaros, le dije número de gobierno. Cuando hablamos de agua, diga, palabra de Dios. Diga, fluir del Espíritu Santo. Porque por la palabra somos limpios. Y lavaré de ellos sus iniquidades, dice, ¿verdad que sí, hermano? Y Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, dijo, ¿verdad que sí? Lo único que necesito es lavarles los pies, pero ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra viene y nos limpia como el agua. El fluir del Espíritu viene y fluye como el agua también en nosotros para refrescarnos. Entonces tu altar necesita todos estos elementos. ¿Está viendo esto, hermano, conmigo? Profundízate en la palabra para que no seas movido por cualquier viento de doctrina. La semilla, ya sabemos, honrar a Dios con vuestros bienes, como decía Proverbios, ¿verdad que sí, hermano? Mire, los cántaros, qué mejor que una vida tuya y mía, recipientes llenos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esa agua, hermano, mire, que venga, hermano, a limpiarnos siempre. Pero sigamos leyendo. Le dije que ya nos vamos, ¿verdad? Pero no hemos terminado de leer este pasaje. Permítame unos minutitos más. El agua corría, dice, mire, alrededor del altar. Y él también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora, mire, hermano, esto es lo tremendo. Aquí vamos a ir cerrando. Diga, a la hora que ofrezcamos nuestro culto. Diga, a la hora que ofrezcamos nuestro culto e invoquemos a Dios, Dios descenderá. ¿Cuántos queremos que Él descienda siempre? Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Mire, hermano, porque de eso se trata, restaurar el altar. De eso se trata, hermano, que vengamos a Él como piedras vivas. De eso se trata, hermano, que nos presentemos como leña, como un sacrificio, hermano, vivo y agradable a Dios. Para que cuando nos reunamos, hermano, e invoquemos al Señor, su gloria descienda. Su gloria, diga su gloria. Que llene esta casa, hermano, seamos tocados, hermano, quebrantados, que aquellos que nos sintonicen a través de las redes sociales puedan percibir esa misma gloria, hermano, mire, y ahí en sus casas ellos puedan recibir esa visitación misma, porque es espiritual. Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Reciban la sanidad, reciban la liberación. Bueno, yo no sé si usted desea, ¿cuántos anhelamos esa visitación de Dios? Porque los tiempos vienen difíciles, hermano. Y qué lindo es que, hermano, ahí lo estén esperando o lo vayan a buscar porque es cristiano y usted va en camino y de repente siente que algo se apodera de usted y ya lo trasladó a otro lado. O de repente pasó por ahí y alguien le dijo, fíjate que por ahí te acaban de venir a buscar, te estaban esperando en la esquina, por ahí pasé, no vi a nadie, ni ellos me vieron. Cuando damos gloria al Señor. Yo no sé si usted entiende eso. Mire, hermano, lo que se está moviendo afuera en contra del enemigo, o sea, el enemigo en contra de la iglesia, que el Señor lo reprenda, está operando ya. Y si yo le estoy diciendo, cuidémonos, oremos y velemos, porque vienen tiempos difíciles, hermano. Cuando yo escuchaba este reportaje de esta entrevista, y no le estoy hablando de algo que alguien se inventó, de la televisión misma, de ir a investigar a estos pastores en Puerto Rico, la primer pareja, donde dijeron, hemos determinado poner institutos bíblicos. Cuidémonos, cuidemos nuestro altar. ¿Cuándo dicen amén? Diga, yo voy a cuidar mi altar.
Voy a cuidar la leña del Señor, diga. Voy a venir a Él como piedra viva, diga, porque Él es la piedra preciosa y apreciada por Dios. Y entonces sucedió, verso 36, que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, mire hermano, yo no sé a veces cuánto oramos en la hora, ¿verdad que sí? Y a veces no vemos respuesta de Dios. Y mire este hombre, solo lo que dijo y Dios le respondió. Usted sabe que a veces aparentamos más de lo que somos. Padre Santo, que habitas en las alturas, el Dios de los rabinos. Claro, hermano. El Señor va a decir arriba, a mí qué me interesa los rabinos ni que 8 cuartos. Ve al grano. Cuando dicen amén, como cuando usted va al médico. ¿Y qué tiene? Pues fíjese que mi abuelita me dijo que ella y mi abuelito y aquí y allá y no, ¿dónde te duele? Te cuentos. Aquí sí te da dolor. Aquí es. Y usted, es que mire, aquí es. ¿No le han dicho así los médicos a usted? Bueno, conmigo así han sido. Tal vez porque miran la cara de enojado. Aquí es. This is the pain. Ya le digo ahí. Ok. Y le dan duro donde está el dolor a uno, hermano. Entonces le estoy diciendo esto porque verdaderamente, hermano, miren, nosotros necesitamos siempre ver todas estas cosas que son necesarias, hermano, para poder alcanzar, mire, lo que el Señor hizo acá. Mire, solamente Elías, hermano, no se alargó, no tanto, hermano. Mire, es tan sencillo acercarnos a Dios. Diga, es tan sencillo acercarnos a Dios. No necesitamos grandezas de palabras. Pues le decía de los médicos, ¿verdad? No, usted no necesita llegar con tanta cosa ahí que yo también fui médico y que pues cúrate mismo, le voy a decir. ¿Para qué venís a mí? Dice amén. Bueno, pero terminemos esto. Dice, y entonces dice que le dijo, escuche bien, Elías solo dijo esto. Mire lo que dijo Elías. Se acercó y dijo, verso 36, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy, que se sepa hoy, dice, ¿verdad que sí, hermano? Que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, le dice, y que he hecho todas las cosas, estas cosas por palabra tuya, le dice. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. ¿Y qué dice que pasó? Verso 38, mire lo que pasó. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor es Dios, el Señor, Él es Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Puede levantar sus manos y decir en esta tarde, el Señor es Dios. El Señor me decía, y con esto cierro, mi fuego va a descender. Mire, hermano, estos son principios para restaurar un altar. Si los ponemos en práctica, vamos a ver ese fuego de Dios. Usted va a ser portador de ese fuego de Dios. Usted va a ser portador de esa presencia de Dios. Nuestros cultos van a cambiar. ¿Cuántos queremos que nuestros cultos cambien? Fíjese que nuestros cultos no van a cambiar por los que ministran aquí. Solamente van a cambiar por todos los que están aquí. Cuando sepan a lo que han venido.
y cuando sepan lo que somos, un altar. Aquí hay leña, aquí hay leña, ahí hay leña. Necesitamos el fuego de Dios y nos presentamos como un sacrificio delante del Señor. Hemos hecho esfuerzo por llegar a su casa. Nos hemos esforzado a través de luchas, enfermedades, dolencias, oposiciones, hermanos, roces entre los hermanos. Pero aquí venimos, Señor, nos presentamos como un sacrificio sobre la leña que traemos. Que tu fuego descienda. Y el fuego del Señor va a descender. Y entonces los que entren de visita van a decir: aquí el Señor es Dios. Aquí está el Señor. Aquí hay algo diferente que no se ve y no se siente y no se palpa y no se recibe en otro lado. No por lo que somos nosotros, sino por el altar que levantamos al Señor con leña, con sacrificio, hermano, mire, para que su fuego descienda. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Gloria sea al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, ahora y siempre. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos queremos disponer nuestra vida para formar ese altar? Aquí el altar está abierto para que pasemos. ¿Cuántos queremos pasar al frente y decir: Señor, aquí está mi leña, aquí está mi sacrificio, aquí está mi vida como una piedra viva? Las piedras vivas son aquellas que han entendido la clase de sacrificio que Dios quiere y la clase de sacrificio que anhelamos y deseamos darle a Él. Esta es la tarde para que te acerques, hermano, hermana, al Señor y le digas: aquí está mi vida, Señor. En lo que te sea útil, yo la traigo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale a Él, Señor, en esta tarde. Acérquese. Acérquese de corazón. Tal vez alguien desea reconciliar con el Señor. Tal vez alguien, hermano, desea entregarle su vida al Señor. En esta hora vamos a tocar algo de fondo ahí, hermano. Pero acerquémonos al Señor. Acerquémonos a Él como piedras vivas que somos. Acerquémonos a Él como ese sacrificio que le traemos a Él. Acerquémonos a Él como esa leña que se necesita en el altar. Acerquémonos a Él como esas piedras que promueven la unidad, el gobierno y el poder de Dios ejercido sobre tu vida. Que Dios te use para con otros también. Si alguien desea reconciliar con el Señor, entregarle su vida a Cristo, puede venir aquí al frente. Vamos a orar por usted. Y el Señor va a obrar en su vida cualquiera que sea su necesidad. Tal vez tiene necesidad de oración, alguna petición. Tal vez está pasando por alguna situación difícil. Quiere que oremos. Venga aquí al altar, vamos a orar por su vida. Vamos a pedirle a Dios que obre a favor suyo, ya que su palabra le dijo a Salomón el Señor: esta casa en la cual tú has preparado para mí y la oración que me has pedido, ciertamente la he oído. Mis ojos estarán sobre ella y mi oído atento a la voz de todo aquel que venga, tanto de mi pueblo como de aquel que sea extranjero, cuando viniere a mí, a esta casa, a este lugar donde mi nombre es invocado, y clamare a mí, yo oiré y responderé desde lo alto. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile al Señor en esta hora: ven sobre mí, Señor. Ven sobre mí. Él va a hacer algo, hermano. Él me dijo: da mi palabra, yo voy a restaurar los altares. Tú eres un altar para Dios. Tu vida, en tu casa, tu trabajo, la calle, donde quiera que vayas, cuando vienes a este lugar, Dios va a encender un fuego en tu corazón que no habías experimentado antes. Y ese fuego que el Señor hará arder en tu corazón, ese mismo fuego, te dice el Señor, saciará todo lo que tú necesitas. Trae tu altar, acerquémonos a Él como una piedra viva y preciosa para Dios. Nosotros, como piedras vivas, vengamos a Él, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe cada día a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, aquí estamos. Necesitamos de ti, Señor. Somos un altar, somos piedras vivas, somos la leña de tu altar, Señor. Cristo fue el sacrificio, pero también tu palabra dice que nos presentemos en sacrificio vivo. Él es el sacrificio perfecto. Aquí está nuestra vida. Dile al Señor: aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Haz conmigo, Señor. Haz conmigo, Señor. Haz conmigo según tu propósito, según tu plan divino, Señor. En esta tarde, Señor, extiende tu mano sobre este pueblo. Que el fuego tuyo que hablaste, que enviarías sobre esta casa, Señor, desprenda un avivamiento de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, restáurame. Restaura mi altar. Tal vez he descuidado mi oración, mi comunión. He descuidado, Señor, tu palabra, que es la que me sumerge y profundiza mi vida en tu poder, en lo que tú eres y serás siempre, Señor, el Todopoderoso. Esta tarde dile: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí está el altar con esas piedras vivas. Aquí está, Señor, esa leña.
Aquí está, Señor, ese sacrificio. Ahora, Señor, haz descender tu fuego. Haz descender tu fuego en cada corazón, en cada vida, Señor. Fuego descienda sobre tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito, cumple tu voluntad, Señor. Obra, Señor, según tu plan, según tu propósito, en el nombre de Jesús. Oh, Salarama Baba Shanda. En el nombre de Jesús. 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 Señor, que cada uno de estos altares, que cada uno de estos altares, que cada uno de estos altares reciban el fuego. Reciban el fuego cada uno de estos altares. Que cada uno de estos altares reciban fuego tuyo. En el nombre de Jesús. Prepárate para recibir fuego. Tal vez el enemigo te ha dicho: en vano es tanto sacrificio. Pero el Señor te dice en esta tarde: te has acercado como piedra viva. Has venido a mí poniendo tu vida como la leña de aquel altar. Ahora te ha tocado subirte como el sacrificio. Y ahora vas a experimentar ese fuego. Ese fuego, ese fuego que has anhelado, ese fuego, Señor, descienda sobre este altar, Señor, en el nombre de Jesús. Que ese fuego, Señor, descienda sobre este altar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, santo, ese fuego descienda sobre este altar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe fuego, dice el Señor. Recibe fuego. Oh, alaramash. Oh, rabasaka laramash. Él es tu guardador, Él es el que te cubre. Él es el que cuida de ti. Él es el que no se duerme ni se adormece. Ojalá rabashalaramas. Hay fuego. Hay fuego, dice el Señor. Hay fuego. Hay fuego que está cayendo. Está cayendo, dice el Señor. Oh, la rabashana, recibe. Recibe fuego. Recibe fuego en el nombre de Jesús. Recibe fuego sobre tu altar en el nombre de Jesús. Él trae fuego sobre tu altar en el nombre de Jesús. Recibe fuego sobre tu altar. Oh, salarabasanda, la ramasai. Porque es necesario el sacrificio. Es necesario el sacrificio cortado en pedazos. Es necesaria la leña. Es necesario el altar. Para que el fuego que anhelas, para que el fuego que has pedido, para que el fuego que has deseado, Rabasama la rabaya y catala ramasa a la rabasamaya y catala ramasa arabaja, venga sobre ti poderosamente. Recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Recibe de su fuego.
Recibe fuego. Está sobre tu altar. Está sobre tu altar. Ligaduras se queman y se rompen. La carga es quitada. Y en esta hora, dice el Señor, es mi espíritu como fuego purificador. Oh, la babasaya. Recibe, dice el Señor. Recibe. Rabas Mayaha. Recibe fuego. Recibe fuego del Señor. Oh, Salaramashan. Cuida tu altar, dice el Señor. Cuida tu altar, dice el Señor. Ante mis ojos eres de valor, dice el Señor. Te he amado con amor eterno. Y hay fuego para ti, dice el Señor. No serás un altar apagado, serás un altar encendido. Serás un altar encendido con el fuego. Con el fuego. Con el fuego. Ya no aquel fuego que consumía, sino aquel fuego que causará gozo, alegría, dice el Señor, en tu corazón. Recibe fuego. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pida que el fuego de Dios, fuego tuyo, Señor, venga sobre este altar. Oh Espíritu Santo, mira este altar. He visto tu disposición. He visto tu deseo, dice el Señor. He visto tu anhelo. Y he visto tus luchas, dice el Señor. Has dicho, Señor, soy débil, pero tú me haces fuerte. Ciertamente, dice el Señor, no es con tu fuerza, sino es con mi poder, dice el Señor. Yo te sostendré. Yo cumpliré en ti, dice el Señor, mi propósito. Solamente esfuérzate y hazte valiente, porque no serás un altar derribado, dice el Señor. Para mí eres un altar que yo restauro y que yo, dice el Señor, haré descender más de mi fuego sobre tu vida, dice el Señor. Oh, shalara mahabasa y katala. Viene una visitación. Viene una visitación de Él a tu vida. Ramasahaya. Y aunque tú pienses que no te la mereces, dice el Señor, te he amado con amor eterno. Mis ojos están sobre ti y mi oído atento a tu voz. Yo soy tu consolador y esa roca sobre la cual te has abrazado, dice el Señor. No te soltaré, no te dejaré. Como le dije a Jacob, así te digo, hasta no haber hecho contigo lo que he dispuesto. Ramasahala rabash. Urrabasa makala rabahasayala. Urrobasa mahayala rabahasaya. Rabasala ramashandala rabasaya. Rabasamala rabaha. Hay un fuego de su espíritu. Oh, rabasala rabahaya. Rabasamala rabahaya. Ese fuego. Ese fuego.
visitación traigo. Anhela esa visitación que traigo a ti, dice el Señor. Anhela esa visitación. Traigo visitación a tu vida. He visto tu corazón. He visto tu corazón, dice el Señor. Yo soy tu Dios, el Dios que te formó desde el vientre de tu madre. Yo soy el Dios que te escogió y te llamó por nombre, dice el Señor. Y no te dejaré. No he terminado, dice el Señor, la obra que he dispuesto a hacer en ti, dice el Señor. Anhela esa visitación. Oh, rabasa la ramash. Oh, rabasa la rabasa la rabaya. Rabasama la rabaja y se le. Porque traigo fuego sobre tu altar, dice el Señor. El enemigo ha querido robarte. El enemigo ha querido destruir tu altar. Pero yo te he guardado, dice el Señor. Porque eres mía, dice el Señor. Y te he amado con amor eterno. Sala ramas sahaya. Y catala ramas baja y se lea. Rabaja masahaya la rabash. Mi unción quita toda carga, todo peso de sobre ti. Anhela esa visitación que traigo a solas contigo. A solas, haz un tiempo para mí. Llevarte a otra dimensión quiero, dice el Señor. Oye, Larabasamahaya. Larakaisos dolosheamasaraba. Traigo fuego sobre tu altar, dice el Señor. Hay un enemigo que ha querido derribarlo, dice el Señor. Pero te he guardado, dice el Señor. La rabasaka mashanda. Traigo visitación a tu altar, por cuanto has dispuesto tu sacrificio, tu leña, y venir a mí como una piedra viva. Salaramashana Rabasahaya la Rabash. Hay un mover de Dios. Hay un mover de Dios. Hay un mover de Dios. Hay fuego para tu altar. Hay fuego para tu altar, dice el Señor. He visto la disposición tuya, como la leña dispuesta a arder. Y he visto también tu esfuerzo, como el sacrificio que necesito sobre el altar. Rabasamasha.
Recibe ese fuego. Recibe ese fuego. Rabash Laramas. Sarakamas. Por cuanto has dicho, no quiero ser un altar destruido, no quiero ser un altar apagado. Yo traigo fuego. Traigo fuego. Oh, Salarabaja y se te reamashanda. Hay fuego de Dios. Llévate el fuego sobre tu altar en esta tarde. Tu leña, tú como piedra viva, tú como sacrificio en esta tarde, sal de este lugar consciente que ha venido fuego sobre tu vida. Consciente que hay respuesta de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por la amonestación, la exhortación, la edificación de tu palabra, para que lleguemos a hacer ese altar, para que pongamos la leña en el tiempo de poner la leña, para que vengamos a Él como piedra viva y nosotros como piedras vivas, para que hagamos un sacrificio, que no vivamos un evangelio que no nos cueste, sino un evangelio que digamos, me está costando, pero es el precio del sacrificio sobre el altar, para que cuando me reúna con tu pueblo, tu fuego descienda, y como el altar de Noé, tú puedas recibir aroma agradable, Señor. Gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias por la palabra que has hablado en esta tarde. Extiende tu mano sobre aquellos que venían enfermos y sean sanados en el nombre de Jesús. Extiende tu mano sobre aquellos que están pasando por momentos débiles y renueva sus fuerzas en el nombre de Jesús. Peticiones, necesidades que hay en tu pueblo, súplelas, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Julio Gaitán allá en Guatemala. Tú conoces esta petición, conoces a este varón. Extiende tu mano según su necesidad, obra en su vida en el nombre de Jesús. Tu misericordia, que es nueva cada mañana, lo alcance, Señor, en el nombre de Jesús. En medio de esa gravedad de enfermedad, él puede recibir una visitación tuya, un milagro tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este pueblo que esta tarde te ha honrado a ti, Señor. Que al irnos de este lugar nos lleves con paz, con bendición, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Yo declaro una semana de bendición, una semana de cuidado, una semana de protección tuya, Señor, sobre este pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor.